¿Por qué la mayoría de los creativos fracasan? Y esto no es mi opinión, esto es 100% verdad. La creatividad es un asunto de alto riesgo, pero alto retorno, en donde la mayoría de los que se atreven a hacer esa apuesta terminan perdiéndola. Y te voy a decir cuál es la solución a esto, para que si solo quieres ver un minuto de este video, puedas inmediatamente salir de acá. Vamos a profundizar en todo esto, pero te quiero dar la razón, la solución. Al mundo no le importa la creatividad. Al mundo le importa la creatividad aplicada. Entonces, aquí hay un tema de que a veces, como creativos, nos enamoramos de nuestra creatividad, nos enamoramos de nuestras ideas, nos enamoramos de nuestro talento, de las cosas que podemos llegar a pensar, a imaginar. Y creemos que eso nos da valor. Sentimos que lo que nosotros podemos llegar a crear es increíble. Pero entre pensar algo, imaginarlo o hasta planearlo y ejecutarlo, hay una brecha muy grande. Y la diferencia entre los creativos que logran vivir de su creatividad o que logran experimentar en su vida lo que quieren experimentar en términos de ser un artista, un creativo, un emprendedor, sea lo que sea, si tú quieres trabajar con ideas, si quieres vivir de las cosas que sabes hacer, si quieres crear contenido y que te vaya bien, todas estas cosas necesitan disciplina. También le quería poner a este video la trampa del creativo sin disciplina, porque básicamente estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando del problema de que muchos de nosotros creemos que tener una idea es suficiente. Y no es así. La triste verdad es que puedes tener mucho talento, pero alguien con mucho menos talento que tú probablemente ya está mucho más avanzado en términos de impacto con su creatividad. Y la única diferencia es la disciplina, la constancia, cómo administras tu tiempo, cómo aprendes a llevar tu día a día, cómo administras tu energía. Todas estas cosas, a veces como creativos, se nos hacen muy distantes. Porque nosotros somos las personas que viven en el mundo de las ideas, de la intuición, que a veces muy fácilmente nos conectamos con el caos y podemos desde ese caos ver lo que la mayoría de las personas no alcanzan a ver, conectar puntos que no son obvios, que otra persona no creativa o que no esté en contacto con su creatividad no vería. Y eso es una de las definiciones más abiertamente aceptadas de la creatividad, que tiene que ver con una capacidad de percibir patrones y de poder conectar patrones que aparentemente no estaban conectados. Pero muchas veces nos quedamos en esa habilidad de conectar patrones o de explorar ideas o de imaginar cosas que se pueden construir y se nos olvida construir. Entonces nos damos cuenta que no avanzamos, nos damos cuenta que estamos estancados en algún proyecto, o tal vez pensamos que nadie ve nuestro potencial. Yo sé cuál es mi potencial y yo sé que soy una persona muy talentosa, o estoy enamorado con mi propio gusto estético, o con mi propio gusto musical, o estoy enamorado con mi propio estándar de qué es bello. Pero al parecer nadie más lo ve, nadie más lo reconoce. Y esto es un gran problema que como artistas tenemos que entender cómo se resuelve el problema de que nuestro talento esté vinculado con la percepción de nuestro talento. Porque si nadie percibe tu talento, entonces caes en uno de las más grandes desgracias del mundo, la creatividad desperdiciada, la creatividad disfrazada, la creatividad oculta, la creatividad que se quedó simplemente en potencial, que nunca fue descubierta, que nunca fue puesta a prueba, que nunca fue llevada a su límite, a su máxima consecuencia. Y creo que no entender cómo navegar esto
nos puede llevar a uno de los peores estados de conciencia, que es el arrepentimiento creativo. ¿Cómo podemos evitar esto? Para empezar, hay que entender que no solamente hay que tener ganas, no solamente hay que tener ganas de crear. También tenemos que aprender a empujarnos a ejecutar las cosas que queremos crear. Muchas veces empezamos muchos proyectos al mismo tiempo por esa misma capacidad que tenemos, o tenemos mucho potencial y todavía no entendemos bien el juego del impacto, el juego de la construcción. Nos metemos el pie nosotros solitos y empezamos demasiados proyectos, no terminamos ningún proyecto. A mí me ha pasado mucho esto, especialmente si eres una persona perfeccionista. Es mucho más fácil empezar otro proyecto que terminar el que ya iniciaste. Y lo peor de todo es cuando nos empezamos a comparar con otras personas que han logrado las cosas que queremos lograr, pero que nosotros sabemos que no tienen ni la mitad del talento que tenemos nosotros. Esa es la peor comparación, porque entonces empiezas a sentir que hay gente menos talentosa que le está yendo mejor, y que de alguna manera tú eres víctima de las circunstancias del mundo, o que de alguna manera no tienes el favor de Dios, o el favor del productor que te iba a dar la chamba, ¿no? O que no vales lo suficiente para que alguien confíe en ti y patrocine una de tus obras. Todas estas cuestiones lo que hacen es que apagan nuestra luz y realmente nos alejan de nuestra creatividad. En la comparación solo hay perdición. La mejor comparación es cuando te comparas contigo mismo, con quién eras ayer o con quién eras hace un mes. Y entonces puedes empezar a sentir desde adentro un sentimiento de progreso. El progreso te hace sentir que no estás estancado, aunque sea 1% de progreso. Más allá de eso, caer en esta trampa de pensar que las ideas y el talento suficiente nos lleva a, sin saberlo, sentirnos frustrados, sentir que estamos cansados o agotados creativamente, o sentir que la creatividad es algo así como un músculo que se cansa. Y algo que he aprendido es que la creatividad es una fuente inagotable de poder creativo. Entre más la usas, más tienes, pero tienes que direccionarla en algo que tenga una recompensa detrás. Y las ideas por sí mismas no son una recompensa, ni para ti, ni para la sociedad. Y a veces pensamos que la creatividad vale por sí misma, y esto tampoco es verdad. Esto del arte por el amor al arte es una verdad a medias, porque siempre el arte, aunque lo hagamos para satisfacer nuestro deseo de lo que queremos crear y no lo hagamos para hacer una fórmula que va a satisfacer un mercado, por ejemplo. Aunque seamos artistas verdaderos en el sentido de mantenernos fieles a nosotros mismos, no vender nuestro arte para que le vaya bien nada más porque queremos hacer lo que demanda lo que es popular en el momento. Aunque no seamos ese tipo de artista, siempre hay una relación con el público. Siempre no quiere decir que estés creando para satisfacer esa relación, porque muchas veces lo más mágico es simplemente crear porque tú quieres crear, obviamente. Pero aún así, para que tu arte pueda tener impacto, tiene que de alguna manera satisfacer una necesidad de alguien que está allá afuera, de tu prójimo, de tu comunidad, de tu audiencia. Y muchas veces tú no controlas esto, pero muchas veces sí. Y a veces ayuda a pensar quién va a ver esto, pensar de qué manera esto contribuye a el bienestar de mi comunidad, de mi sociedad. Es en el mensaje, es en la belleza estética de lo que estoy creando. Si eres un emprendedor, entonces puede ser que tienes muchas ideas de tu próximo negocio, por ejemplo, o de cómo mejorar el negocio que ya tienes. Pero solamente cuando
te esfuerzas a manifestarlo, ejecutarlo, llevarlo a la práctica y ponerlo a prueba, puedes saber si tus ideas van en el camino correcto, tienen potencial, van a tener frutos más adelante o no. Y a veces pasan los años y se diluye nuestro potencial porque no nos estamos clavando o enfocando completamente en la acción constante que lleva nuestro potencial hacia adelante o que lo pone a prueba en el mundo real. Y ahí es cuando lo que más nos hace daño es que tenemos ideas muy valiosas que nos quedamos con las ideas guardadas en un cuaderno o en nuestra mente. Yo, por ejemplo, tengo guiones de cortometrajes o películas que están en notas o en mi Notion. Tengo otras cosas en Evernote. Tengo cosas que he escrito en mails, en drafts de mails. Y aunque hay unos guiones que he terminado, hay otros guiones que están en muchos lados, que necesitan ser puestos con una estructura y de alguna manera terminados. Y aún así, un guión, solo por ponerte el ejemplo del cine, un guión cinematográfico no es una obra artística. No es lo mismo, por ejemplo, que la dramaturgia, ¿no? Una obra de teatro. Es literatura. Un guión cinematográfico no. Es simplemente un bosquejo, una serie de planificaciones y de imágenes escritas para que se conviertan en manifestación. Pero solamente tú puedes encargarte de convertir tus ideas en realidad. Y de repente algo que te pasa es que un día te das cuenta que en realidad no estás compitiendo con absolutamente nadie más que contigo mismo, con tus propios recursos, con tus propias capacidades y talentos y tu enfoque. Eres tú, tu propio enemigo o tu propio amigo. Entonces, realmente lo mejor que podemos hacer como creativos es ponernos un espejo enfrente y preguntarnos, ¿qué estoy haciendo en términos de acciones concretas para llevar mi creatividad del campo de las ideas al campo de la acción? Entonces, muchas veces pensamos que como somos creativos tenemos que vivir en el caos y tenemos que tener una vida en donde no hay rutina, tener una vida en donde hay mucha improvisación o mucha flexibilidad. Y es una idea falsa que nos creamos de nosotros mismos porque también el arquetipo del artista caótico sobreviviente está romantizado. Pero la disciplina no mata la creatividad, la libera. Y no solo la libera, sino que le da fuerza, le da un piso. Y ese piso es lo que permite que al final tengas algo construido. Porque no es lo mismo el guión cinematográfico en un cuaderno en potencia o impreso en un papel a que se convierta en un edificio construido. Que eso quiere decir que ya hiciste lo que tenías que hacer. Hiciste las llamadas que tenías que hacer, conseguiste los recursos que tenías que conseguir, te aliaste con otros creativos que pueden hacer tu proyecto más grande de lo que tú puedes imaginar. Todas estas cosas requieren acción en el día a día. Y acción en el día a día requiere energía enfocada con inteligencia para poder tener acción constante. La acción constante es lo único con lo que puedes modificar la realidad maleable, porque la realidad es maleable hasta cierto punto, y la creatividad es el poder que hace que la realidad sea maleable, y también es el don y el regalo que tenemos para poder vivir la vida bajo nuestros propios términos, que es lo más bello que existe, que tú puedas diseñar hasta tu estilo de vida. No solo diseñar las cosas que quieres crear o planearlas o crearlas, crear tu vida misma, cómo vas a vivir tu vida. Y entonces te das cuenta que además de que tienes obra que crear, que puede ser también un negocio, por ejemplo, yo pienso que un emprendedor es un artista y su obra maestra es su negocio.
Y que esto no hay ninguna diferencia entre un creador de cualquier tipo, un artista o un músico, lo que tú quieras. Lo más importante es que te des cuenta que es solamente a través de la acción continua en donde vas a poder lograr manifestar tu obra, pero que hay algo mucho más elevado que eso, que es cuando tu vida misma es tu obra maestra. Y creo que hay muchos artistas que no logran llegar a esa realización, que es un entendimiento profundamente espiritual, en donde te das cuenta que esto es una ilusión, esto es una obra de teatro, esto de muchas maneras es una simulación, es un juego, y es un juego creativo. La principal cualidad del juego es que es creativo, por eso estamos hechos a imagen y semejanza ¿de quién? Del único creador. Por eso todos somos creadores, pero no todos estamos conectados con nuestra creatividad, no todos sabemos cómo utilizarla para el beneficio propio y el beneficio de los demás. Y cuando te das cuenta que no solo tus obras son importantes, sino tu obra maestra, la obra maestra de tu vida es lo más importante, empiezas a darte cuenta que ya no necesitas este arquetipo del artista caótico sobreviviente, que no necesitas caos en tu vida, ni demasiada flexibilidad, ni demasiada apertura a las sorpresas, porque para llegar a experimentar en acción práctica las cosas que quieres construir en tu vida necesitas estabilidad. Necesitas acercarte, no a ser perfecto, sino a ser constante. O me gusta mucho el término de excelencia. Yo que soy perfeccionista, algo que me ha sanado el síndrome del perfeccionista es entender correctamente qué es la excelencia. Y en pocas palabras es no hacerte pendejo, no hacerte güey, como decimos en México. No engañarte a ti mismo, porque cuando te engañas a ti mismo, te empiezas a alejar de tu verdadero potencial y no estás utilizando las cartas que te fueron dadas para llevarlas a su última consecuencia. Entonces, la excelencia es simplemente hacer, aprender y mejorar constantemente para que tú puedas dormir tranquilo de que estás sabiendo que estás dando lo mejor de ti. Entonces, solamente para terminar, la idea de todo esto es que un creativo con constancia, con estructura, con disciplina, que se preocupa en tener horarios, en de alguna manera administrar su día, administrar su tiempo, administrar su energía, meterle las cosas correctas a tu cuerpo, no solo en términos de comida, sino también de ideas. Todas estas cuestiones tienen que ver con tu disciplina. La disciplina es la capacidad de decir que no a las cosas que no te sirven y la voluntad de decir que sí a las cosas que tienes que hacer, aunque sean difíciles. La disciplina en términos más bíblicos, cristianos, básicamente es cargar tu cruz. Y esto es un concepto que te lo digo así, no para tener una pretensión religiosa o sonar dogmático, que es lo menos que quiero, pero me parece que es profundamente significativo este concepto de aprender a cargar tu cruz. Porque muchas veces en este camino de disciplinar tu creatividad, te vas a dar cuenta que tienes que voluntariamente aceptar el sufrimiento que la vida te está poniendo enfrente. Y a veces eso es o hacer ejercicio porque tienes que priorizar tu salud, porque sabes que si tu salud se te va mañana, todos tus proyectos creativos bajan en términos de prioridad. Tu prioridad número 1 va a ser, de pronto, recuperar tu salud, por supuesto. Muchas veces es hacer cosas que no quieres hacer porque son difíciles. Y tienes obviamente enfrente de ti la tentación absoluta de distraerte o de elegir el camino fácil o de engañarte a ti mismo o hacerte pensar, empezar a creer que todo este potencial creativo que tienes no es importante. Que en realidad no lo tienes que llevar a sus máximas consecuencias. Y hay muchos creativos que se convencen de esa gran mentira y terminan intercambiando su plan maestro para formar parte del plan maestro de alguien más y terminar
adicto a la peor droga que te puede ofrecer este mundo. ¿Cuál es la peor droga que te puede ofrecer este mundo? Un sueldo estable, a cambio de un trabajo que odias. Entonces, justamente la pregunta es, ¿cómo escapar esa terrible realidad que es una realidad potencial para muchos de nosotros? Aunque muchos de nosotros ya tengamos cierta estabilidad, cierto camino andado, yo tengo un negocio que me permite ser creativo en mi negocio y además de eso, tener cierta estabilidad económica, por ejemplo, para poder hacer estos videos todos los días. Que lo hago simplemente por el amor al proceso, por el amor a la práctica de todos los días explorar y comunicar estas ideas que me apasionan. Pero si no tuviera eso, que es fruto del trabajo y la disciplina que por muchos años he sembrado. Entonces, creo que para cerrar con algunas frases que tengo aquí anotadas que nos pueden ayudar mucho, tengo, por ejemplo, la famosísima frase de Thomas Edison que dice que ser un genio es simplemente 1% de inspiración y el otro 99% es transpiración, o sea, sudarle, o sea, hacer cosas difíciles que requieren esfuerzo, requieren cierto grado de sufrimiento, pero que hacen que ese 1% de inspiración valga la pena completamente. La disciplina, decía Jim Rohn, es lo que une la brecha entre tus ideas y tus logros. Otra frase que me gusta mucho es que la inspiración existe, decía Picasso. Decía, sí, la inspiración existe, pero tú tienes que hacer que la inspiración te agarre trabajando. Y creo que eso es, como dicen, te tienes que poner de pechito para que te vaya bien. O dicen que la suerte es simplemente posicionarte para el éxito. O sea, tú tienes que hacer cosas para que la suerte funcione a tu favor. Es algo así como que cuando un hombre le da un beso a una mujer. Si tú te acercas el 100% del beso, pues le robaste el beso. Ya no fue voluntario. Pero si tú te acercas 80% y permites que la mujer al final te bese a ti con ese 20%, se tiene que acercar un poco la mujer para que ese beso sea más profundo para ambas partes. Algo así es esta cuestión de que tú te pongas de pechito para que tu creatividad dé frutos en el mundo. Otra cosa que me gusta mucho es esta idea de que no hay que esperar a estar motivados para actuar. Hay que actuar para que después venga la inspiración o la motivación y haya ahí como un efecto multiplicador, tanto de tu disposición a trabajar como de que llegue la motivación o llegue la musa y haga que de repente sucedan sorpresas, como suceden mucho en el mundo del cine, en donde el cineasta pasó años preparándose para que no hubieran sorpresas en el set, pero después esa preparación te da la sabiduría y la experiencia de que puedas permitir que suceda una sorpresa, y esa sorpresa feliz puede ser lo que diferencia a una película promedio de una obra maestra, ¿no? La constancia supera al talento cuando el talento no es disciplinado. Y ahí es cuando de repente nos comparamos con personas que vemos cómo es posible que este artista, este creativo, este emprendedor, sabiendo que no tiene ni la mitad del talento que yo tengo, haya ya logrado tanto. Es porque a algunas personas simplemente se les da esta cuestión de poner en práctica la creatividad, manifestarla, disciplinarla, enfocarla con inteligencia para que dé resultado. Pero si tú eres una persona que no, como yo, que no tiene esa parte natural, entonces de alguna manera tienes que obligarte a aprender. Nadie te lo puede enseñar, pero tú lo puedes aprender. Y lo aprendes poniéndolo en práctica, con la experiencia de hacer el intento de ser disciplinado, hacer el intento de, por ejemplo, tener una agenda o de alguna manera calendarizar tu día. No verlo como un contrato que estás haciendo,
que ya firmaste y que no puede cambiar. Verlo como una idea, un ideal de cómo sería tu día perfecto. ¿Cómo te encantaría vivir tu día de mañana si lo tuvieras que dividir en bloques de 1 hora? ¿Cuál sería tu día ideal? Y eso me ha ayudado mucho a mí, porque dejas de pensar que todas estas cuestiones de la disciplina te limitan o son restricciones. De nuevo, la creatividad, la disciplina no limita la creatividad, la libera. Y cuando tú empiezas, por ejemplo, a dividir tus días en bloques de 1 hora y asignarles un propósito a cada bloque de 1 hora, lo principal que va a sentir cualquier artista es, no, a ver, yo voy a crear cuando me venga la inspiración o cuando yo quiera, y voy a comer cuando yo quiera, y si quiero de repente voy a escuchar música o bla, 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 ¿no? Llena ahí el hueco con lo que tú quieras que suceda esporádicamente en tu día, pero cuando empiezas a meterte en límites, resulta que pueden ocurrir más cosas. Algo así es como un mal necesario, porque de alguna manera nos afecta, ¿no? Decir, es que, ¿cómo me voy a limitar de tantas maneras? ¿Cómo me voy a poner horarios para crear? Si todo lo que he creado antes, lo he creado en el momento que me llega la inspiración. Entonces, simplemente te quiero invitar a que explores esta faceta de ti que probablemente si eres una persona naturalmente creativa no hayas explorado mucho, pero que puede ser, y en mi caso esto ha sido así, es una verdad que te digo desde la experiencia. La disciplina libera tu creatividad. Te lo juro, te lo firmo, te lo aseguro. Solamente hay que explorarlo y después se vuelve algo normal. Algo que me ha ayudado mucho ya para cerrar también, no pensar en rutina, pensar en ritual, porque ritual quiere decir que hay algo sagrado detrás y tu creatividad es un don divino, es realmente algo sagrado. Entonces sí, aléjate de la rutina, pero incorpora rituales a tu vida que tú mismo los puedes diseñar. Tú mismo puedes decir, este es mi ritual de mañana, este es mi ritual de noche. Trata de dormirte más temprano, trata de alguna manera sistematizar cómo vives tu vida, tu estilo de vida y tu estilo de vida creativo, bajo tus propios términos, por supuesto, pero que intentes seguir un ritual con límites específicos que puedan liberar tu creatividad para llevarla al campo de la acción. Y recuerda que solamente la acción constante es lo único que nos ayuda a modificar la realidad maleable.